días, mis queridos hermanos. En este día vamos a estudiar la Biblia una vez más y vamos a titularle a este estudio la importancia de la fe. Voy a ir pausado, voy a concentrarme en este estudio para que usted pueda entender todo detalle de lo que vamos a hablar en este maravilloso estudio sobre la fe. La fe es de suma importancia, ya que ella es el vehículo para ser salvos. La fe debe estar bien orientada en el objeto correcto para poder convertirse en hijo de Dios, nacer de nuevo y ser salvo. Hebreos 11:6 nos enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es de suma importancia. La Escritura nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe en Jesucristo y la obra de la cruz. Hay que explicar esto con detalles porque en el mundo muchas gentes tienen fe. Mucha gente son religiosos. En la iglesia misma del Señor hay muchos que tienen fe, tienen una fe poderosa. Hay millones alrededor del mundo que tienen fe en Dios, saben que Dios existe, pero están involucrados en religiones y en asuntos de este mundo, por lo cual desagradan a Dios. Esa fe de ellos no agrada a Dios, aunque tengan toda la fe del mundo. La única fe que agrada a Dios es la que está en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Lo vuelvo a repetir, la única fe que le agrada a Dios es la que está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted puede tener toda la fe del mundo, usted puede tener tanta fe que mueva los montes, usted puede tener tanta fe que resucite a los muertos, pero si su fe no está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, usted no está agradando a Dios. Así que la fe en Dios, mis queridos hermanos, no salva, ni bendice, ni agrada a Dios. Lo vuelvo a repetir. Así que la fe en Dios no salva, ni bendice, ni agrada a Dios. Solo la fe que ha creído en Jesucristo y en la obra del Calvario. Si solo la fe agradara a Dios, piensen esto, si solo la fe agradara a Dios, millones en el mundo estarían agradando a Dios. Pero creer que Dios existe sin creer en Cristo y la obra de la cruz no agrada a Dios. Esto está enseñado en las Escrituras. Yo les voy a poner ejemplos
para que usted pueda entender esto que yo estoy hablando. Muchos judíos rechazaron y siguen rechazando a Cristo. Ellos no agradan a Dios. Sin embargo, ellos son muy religiosos. Ellos tienen una gran fe. Ellos creen en Dios, pero la fe de ellos está mal enfocada. La fe de ellos no es conforme a la ciencia de Dios. La fe de ellos no está de acuerdo con el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. La Biblia dice, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:15, y la Biblia nos va a explicar todo esto que yo les estoy enseñando. Primera de Tesalonicenses 2:15. Dice así la palabra del Señor. Los cuales, está hablando aquí de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, está hablando aquí el apóstol Pablo, nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hay otra traducción que dice que se oponen a toda la humanidad. Y hay creyentes que para congraciarse con los judíos dicen, ¿fueron los romanos los que mataron a Cristo? No, la Biblia dice claramente que fueron los judíos. Fue su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué los judíos actúan en contra de todos los hombres, en contra de la humanidad? El versículo siguiente lo dice. Vamos a volver a leerlo. En Primera de Tesalonicenses 2:16 dice, porque el 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ven, hermanos, la ira de Dios viene no solo sobre los que se oponen abiertamente a Cristo, sino en aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio y sobre aquellos creyentes que ya no predican el Evangelio. Voy a repetir, si usted cristiano ya no predica el Evangelio de Cristo, usted está bajo el juicio de Dios. Quizás es por eso por lo que ya no encuentra gozo, alegría y satisfacción en el ministerio. Sí, porque hay muchos ya ministros que están cansados, ya no sienten gozo, ya no sienten alegría, ya quieren tirar la toalla. Claro. Si se le han pasado toda la vida predicando un evangelio que no pertenece a la Biblia, y el Espíritu Santo no está ayudándolo, no le está refrescando su vida, no lo está fortaleciendo, y entonces ya quieren botar la toalla porque ya no tienen la fuerza de Dios. Pero cuando usted predica el Evangelio de Cristo, cuando usted enseña la palabra de Dios, alabado sea su nombre, el poder de Dios continuamente lo estará fortaleciendo, animando, llenando de gozo, de alegría, de satisfacción. Alabado sea Jesús. Les digo algo de la historia. En el año 70 después de Cristo, el general Tito invadió a Jerusalén. Y más de 1 millón de judíos fueron asesinados. Otros fueron tomados como esclavos. Y los demás escaparon a otras tierras alrededor del mundo.
para vivir como refugiados. Y desde ese momento han vivido esparcidos por el mundo con amenazas constantes. Y según la mayoría de los eruditos bíblicos, esto fue el resultado de rechazar y matar a su propio Mesías, el Señor Jesucristo. Ellos mismos se condenaron, ellos mismos trazaron su futuro rechazando al Mesías. Si vamos a la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 22 al 25, podemos leer lo siguiente, que dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. 24. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se condenaron ellos mismos y condenaron a sus hijos con esta declaración. Aún hoy día, que ya tienen una tierra establecida en Israel, siguen amenazados constantemente. Y según la Biblia, viene un día de gran tribulación, donde la sangre de Israel correrá como ríos de agua. Por eso es necesario orar por la paz de Jerusalén. Por eso es necesario orar por todos los judíos, para que se puedan convertir, para que vengan momentos de refrigerios de la presencia del Señor, para que el Señor Jesucristo sea manifestado en Israel con poder y gran gloria, mis queridos hermanos. La Biblia dice en Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El apóstol Pablo dice de los judíos, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 2, y él dice algo muy importante aquí sobre los judíos. Romanos 10, 2, dice así. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Yo lo voy a explicar de otra manera. En su favor, dice Pablo, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Esto está importantísimo que lo explicamos, porque usted puede tener toda la fe del mundo, pero fe sin la ciencia correcta es fe que no agrada a Dios. Y ciencia quiere decir conocimiento, entendimiento correcto de un asunto. Y esto que le sucede a los judíos es lo mismo que le sucede a los cristianos de la fe moderna. Tienen muchos deseos de servir a Dios,
tienen una gran fe, tienen hambre religiosa, pero no conforme a ciencia. Entonces, hermanos, tener fe por tener fe no salva ni bendice a nadie. Cualquier fe que usted tenga que no sea en el Evangelio de Cristo no es fe. Es solamente una disciplina mental, es poder de la mente, aceptación mental sobre un asunto. Es una fe religiosa, pero no es fe genuina del Evangelio. Si la persona no cree en la gran obra de Jesús en la cruz, esa persona continúa muerto, continúa en su pecado. Es la persona más miserable porque está practicando una religión muerta, creyendo que está en la vida. ¿Entienden por qué es importante todos estos asuntos que estamos tratando? Porque podemos estar practicando, podemos ser religiosos y podemos estar en la muerte en vez de la vida. A muchos los han entrenado a hacer ciertos ejercicios, ya forman parte de su vida, pero nada tiene que ver con la fe del Evangelio. La fe que le fue dada a la iglesia, Satanás junto con sus demonios la ha distorsionado, enfocándola hacia otras cosas que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. En este estudio yo quiero explicar cuáles son muchas de estas confusiones de la fe que usted hoy va a aprender. La verdadera fe brota de una relación de amor con Dios. No existe fe saludable de Dios si no hay una relación saludable de amor. Todo lo demás podríamos nombrar como aceptación mental, religiosidad, pero no fe genuina de parte de Dios. El mundo tiene mucha fe religiosa. Hay religiones del mundo que demuestran más fe que los mismos cristianos. Pero no por eso quiere decir que es una fe genuina. Por ejemplo, hay muchas religiones que en nombre de su fe se mutilan poniéndose explosivos porque creen que serán honrados por Dios en la otra vida. Esa es una fe fabricada por los demonios. Es una fe fuerte, pero es fabricada por los demonios. Y ese tipo de fe se ha introducido en gran parte del cristianismo. El cristianismo está lleno de sectas que practican la fe de los demonios. Y lo repito una vez más para que no queden dudas. El cristianismo está lleno de sectas que practican la fe de los demonios. Estas sectas son identificadas con el nuevo evangelio de la prosperidad. La mayoría de las sectas modernas están practicando el evangelio de la prosperidad. No estoy diciendo que Dios no prospera, porque Dios prospera y Dios lo hace en abundancia. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las sectas practican un evangelio de prosperidad. Ellos, en vez de predicar el evangelio que predicaron los apóstoles y profetas, predican un evangelio moderno de prosperidad, de beneficios materiales, dinero, fama, poder, gloria, amor propio, autoestima. Predican todo eso como si fuera el evangelio de Jesucristo. Pero, queridos hermanos, Cristo no fue a una cruz para enriquecer a nadie materialmente.
Él fue una cruz para enriquecernos con la salvación, con el perdón de los pecados, con la liberación del reino de Satanás al reino de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros creemos en la muerte y la resurrección de Cristo como el sacrificio por el pecado, entonces la fe nuestra es genuina. Y no una aceptación mental, sino algo profundo que viene del corazón. El apóstol Pablo dijo, y vamos a leerlo, en 1 Corintios, capítulo 15, esto es importante que lo leas, un poquito largo, pero es importante que yo lo lea porque aquí habla cosas poderosas que quiero compartir con ustedes. 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 19, lo voy a leer rapidito y después vamos a tocar ciertos puntos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Ve? Pablo aquí está declarando ahora el Evangelio. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. 2. Por el cual asimismo sois salvos. Uno es salvo por medio del Evangelio de Jesucristo. Si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Versículo 3. Porque primeramente, este es el Evangelio, escuche. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El versículo 3 y el versículo 4 está predicando el Evangelio. Lo repito una vez más, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La evidencia no es nada de exterior, sino las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Ven? Este es el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. 5. Y que fue visto, testigos, por Cefas, que es Pedro, y después por los 12 apóstoles. O sea, vieron cómo murió y después vieron cómo resucitó. 6. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ve, muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. 7. Después fue visto por Jacobo, el hermano de Jesucristo, quien no creía en Jesucristo en el principio, pero después creyó en él. Luego por todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. 10. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. 11. Así que ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. 12. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios
que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. ¡Qué palabra tan poderosa! Muchos creen en la muerte de Cristo porque es un hecho histórico, pero no creen en la resurrección. Esto es importantísimo que yo lo aclare. Y Pablo aquí en estos versículos que hemos leído nos está diciendo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Una fe saludable, genuina y una fe que salva, cree tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. No creer en la resurrección de Jesucristo es tener una fe hueca, vacía, sin poder salvador. En Corinto, cuando Pablo estaba predicando allí, algunos falsos apóstoles negaban la resurrección de los muertos. Entonces, si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, uno, no tenemos garantía de que nosotros resucitaremos. Dos, nuestra predicación es vana. Yo aquí estoy por gusto. Me estoy esforzando por gusto. Estudio por gusto. Todo lo que le he predicado es falso. Tres, nuestra fe es vana. Tenemos una fe por gusto. ¿Para qué? Mejor es irnos para el mundo y gozar la vida. 4. Somos mentirosos porque hemos predicado dicha doctrina. 5. Aún estamos en nuestros pecados. 6. Todos los muertos perecieron. Todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo no tienen esperanza. No tenemos esperanza. 7. No tenemos esperanza. 8. Somos los más dignos de conmiseración, como dice Pablo. 9. Somos simples necios. 10. Las promesas son mentiras. Y 11. Las profecías son falsas. Estamos viviendo en un sueño. Estamos viviendo, como dicen algunos, en la Matrix. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho. Y la garantía de la resurrección de todos los demás hombres está prometida por Dios, quien no puede mentir. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Por eso es que yo no le tengo miedo a la muerte. La muerte es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el Señor de señores. Miren, yo les voy a decir algo a todos aquellos cristianos que no creen en la resurrección, que piensan que eso es algo fantasioso. Yo les voy a decir algo: el que no crea en la resurrección no puede creer tampoco en el rapto de la iglesia, porque el rapto es la primera resurrección. Miren, William en su comentario dice, por aquí tengo el libro de Williams: no creer en la resurrección es un ataque directo al fundamento de la fe cristiana. Porque si el cuerpo no resucita, entonces Cristo no fue resucitado. Y la resurrección entonces no sería un hecho. Y si la resurrección nunca ocurrió, entonces la redención del hombre, la cual Cristo vino a cumplir, falló en realizarla. Porque su resurrección fue la demostración de la perfecta y eficaz expiación. Si Cristo no resucitó,
el pecado no fue pagado, entonces el evangelio no es verdadero. Los corintios han creído una fábula, los apóstoles eran falsos testigos, los cristianos somos los más miserables y los familiares que han muerto en Cristo se han perdido eternamente. Creer en vano significa creer en vanidad, pero el evangelio no es vanidad, el evangelio es una realidad. ¿Qué es el evangelio? Esto que yo les estoy diciendo aquí a ustedes es lo que dice el comentario de William y yo estoy citando palabra por palabra. El versículo 3 y 4 de Primera de Corintios capítulo 15 dice que es el evangelio: la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo. Estas doctrinas son los dos grandes fundamentos del evangelio, y si alguno de ellos es negado, el evangelio deja de existir. Porque si Cristo no murió como un sacrificio expiatorio por los pecados, entonces el pecado nunca ha sido quitado. Tampoco Dios ha sido satisfecho y como consecuencia no hay liberación y estamos perdidos. Si la resurrección se niega, entonces Cristo falló en lograr su propósito, porque Él vino para quitar el pecado por el sacrificio de Él mismo como una ofrenda. Esto está poderoso. Estos son los escritos que me fortalecen, que me animan, que me enseñan. ¿Ven? Este tema es importantísimo. Pablo dijo en Romanos 1:16, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, las buenas nuevas de lo que Cristo hizo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder ¿para qué? 1, para producir un nuevo nacimiento. 2, dar salvación. 3, impartir gracia. 3, establecer en la fe. 4, generar fe. 4, establecer fe. 5, generar fe. 6, libertar. 7, nutrir la vida espiritual. 8, examinar la vida. 9, hacer copartícipes de Cristo. 10, limpiar la iglesia. 11, impartir inmortalidad al hombre. 12, traer paz. 13, dar protección. 14, plenitud, dar plenitud de bendiciones. Esto es lo que hace el evangelio de Cristo. Por eso es que Dios le ha dado a cada persona, a toda la raza humana, una medida de fe para creer en Cristo y para poder ser salvo. Y esa fe entonces debemos nutrirla con el alimento adecuado y correcto. De lo contrario, será una fe diabólica y no una fe evangélica, no una fe cristiana. Porque todos los seres humanos tenemos una medida de fe para creer en Cristo y poder ser salvo. Pero después de eso, después de que somos salvos y creemos en Cristo, es nuestra responsabilidad madurar y hacer crecer la fe con el conocimiento correcto, mediante el estudio de la palabra de Dios, la oración y nuestra relación de amor con Dios el Padre y con Cristo el Señor. Todo esto es simple. El apóstol Pablo era muy celoso de la religión judía, hasta tal punto que persiguió la iglesia porque no conocía la ciencia correcta. Hay que estudiar la Biblia enfocado siempre en Cristo y la obra del Calvario. Solo así seremos enseñados por el Espíritu y la fe va a madurar y a crecer. Miren, con su permiso.
cafecito delicioso. ¿Sabían ustedes que la fe no viene, la fe no se desarrolla ni crece sin la palabra de Dios? Para ser más claro, la fe no viene, no se desarrolla ni crece si no se predica el Evangelio de Cristo. La fe no crece si usted no está viviendo en el Evangelio. Por lo menos fe genuina. Porque puede haber crecimiento de fe, pero fe diabólica. Pero para tener fe genuina, fe cristiana, se debe creer en Jesucristo. La fe no madura ni crece si usted no cree en el sacrificio de Jesús. La fe genuina no crece ni se desarrolla si usted no estudia con un entendimiento básico del porqué de toda la Biblia. La Biblia solo tiene un tema principal: la redención del hombre por medio del Mesías. Fue un plan que fue trazado por la divinidad desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en casi todas las demás traducciones dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe que salva, la fe que hace crecer, la fe que madura, viene por medio de la predicación y el entendimiento de quién es Jesucristo. En el antiguo pacto se recibía fe por medio del mismo mensaje, el Mesías. Y en el nuevo pacto se recibe fe por medio del mismo mensaje, el Mesías, quien es Cristo el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió el método, Cristo el Señor, su Hijo. Y una vez que nuestra fe está bien enfocada en Cristo, debemos servir a Dios por amor, agradecidos por todo lo que Él ha hecho, por toda la raza humana, por todo lo que Él hizo en su Hijo Jesucristo para poder salvarnos y liberarnos. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Esto está poderoso. Y yo les voy a hablar sobre muchas más de estas cosas en el próximo estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.